Hola, hola, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro videocast, Una diversa actores del cambio. Para este episodio tengo dos invitadas extremadamente especiales que juegan un papel importantísimo en nuestra universidad. Ellas son Francia Liliana Villegas y María del Rocío Pavón. Bienvenidas. Hola Diana, un cordial saludo. Es un placer estar en este espacio compartiendo contigo, con María del Rocío y con todas las personas que nos vienen acompañando en este programa. Muy contenta de estar aquí y gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Un saludo muy especial, Diana y Francia. También muy animada de estar compartiendo aquí con ustedes, sobre todo frente a este tema tan importante. Así es, yo estoy extremadamente complacida de tenerlas aquí y bueno, en este episodio abordaremos el compromiso que tiene el sistema educativo con la inclusión y cómo los docentes son esos agentes claves para transitar hacia ese escenario ideal de inclusión en la universidad. Con este episodio queremos promover un ejercicio de reflexión y concienciación hacia ese compromiso profesional y responsabilidad social hacia quienes confían su proceso formativo a nuestra universidad. Por ello, quisiera de pronto iniciar con esta pregunta y es que nos puedan brindar un contexto frente a qué significa realmente la inclusión en el ámbito educativo y por qué es crucial para una sociedad diversa. Bueno, Diana, yo diría que la educación inclusiva significa equidad. Es brindar oportunidades para todas las personas. Es importante tener en cuenta que la educación es un derecho legitimado en nuestra constitución política y es la universidad la que está llamada a abrirle las puertas a la diversidad. Cuando decimos esto, queremos decir que no es solo permitir que el estudiante ingrese, sino favorecer su permanencia y su éxito dentro de la institución y pensar en los ajustes que tenemos que hacer para atenderlos con calidad. Ello implica pues que reconozcamos esas diferencias como una oportunidad para generar nuevas formas de facilitar el aprendizaje. Y desde esta mirada diría que el diseño universal del aprendizaje, el DUA, pues nos ofrece ese enfoque flexible y del cual debemos hacer uso como institución de educación superior. Rochi, ¿tú qué complementarías? Bueno, yo considero que lo que tú dices es muy importante, Francia, porque eso implica para nosotros los docentes aprender a desaprender en primera instancia. Segundo, deslegitimar lo homogéneo, porque es lo que históricamente hemos aprendido en educación. Todos aprenden de la misma manera, o al menos, así no digamos eso, sabemos que deben aprender a hacerlo de la misma manera. Y eso descompensa realmente porque si yo tengo en el aula una persona que tiene una discapacidad auditiva y les pido a todos que elaboren un ensayo, pues está en desventaja con respecto a los oyentes, con respecto a los que manejan el castellano, y él deberíamos pedirle pues que lo maneje en lengua de señas. De otra parte, también hay que darnos cuenta que la universidad especialmente ha sido orientada a recibir cierto tipo de estudiantes, unos estudiantes que reúnen pues unas habilidades comunicativas, unas habilidades de pensamiento, e incluso la universidad ha venido también haciendo pruebas históricamente para decir quién ingresa, quién no ingresa, quién puede, quién no puede, y eso indudablemente limita el ingreso de quienes no cumplen con esos estándares que ha establecido la universidad. Y ello implica que entonces algunas personas queden por fuera, entre esos los grupos minoritarios que han sido excluidos también históricamente y a quienes hay que darles oportunidad. No queriendo decir que la educación inclusiva es solamente para ellos, sino reconociendo toda la afectación que ha tenido por muchos años. Entonces esto nos lleva a nosotros como docentes a repensarnos para aportar realmente a una educación para todos y todos con equidad. Entiendo. Muy bien, esto que ustedes nombran es supremamente importante porque efectivamente si hacemos una revisión de ese devenir histórico de la educación, esta en sus inicios fue creado bajo ese imperativo de normalidad, donde quienes tenían acceso al sistema educativo eran, como tú decías, Rocío, quienes cumplieran con esos estándares a nivel mental y corporal
y quienes se saliesen como de esa línea eran rechazados precisamente por los docentes del momento por ser personas que de acuerdo con su criterio pues no podían aprender. Y esto, por supuesto, a la luz de nuestros días, pues es una perspectiva normalizadora y discriminatoria. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál creen ustedes que es el papel y la responsabilidad del sistema educativo, en particular de las universidades, para promover la inclusión? Bueno, yo diría que el espacio educativo es el espacio en donde por excelencia se gesta la transformación. No en vano se habla siempre de la importancia y del papel de la universidad en la toma de conciencia del sujeto y en la formación de esos líderes transformadores. En un liderazgo que tiene la investigación como el elemento esencial para conocer, para crear, para proponer nuevas formas de abordar situaciones e innovar en el conocimiento. Estos aspectos son los que hacen que la universidad tenga un papel protagónico, que no lo podemos desconocer y que necesariamente se hace evidente a través de la calidad del servicio que ofrecemos, porque la universidad es capaz de llegar a todos, responderle a todos a sus necesidades. Entonces, para ello tendremos que tener una cultura organizacional que facilite los procesos, que comprenda el qué, el para qué de sus actuaciones y de respuestas a las necesidades cumpliendo con su responsabilidad social y realmente promoviendo una verdadera inclusión. Sí, mira, Francia, que lo que tú dices es cierto, y máxime si nos referimos a la UNAD, en donde la inclusión es una responsabilidad sustantiva, o sea, hace parte de su esencia social solidaria, pues eso nos invita a todos a que tenemos que tener pues un espíritu incluyente, ¿no? La universidad es el espacio donde converge la diversidad y por tanto debe ser el espacio en donde convergen también las múltiples oportunidades. Francia decía, en la universidad se investiga y es cierto, entonces a partir de esas investigaciones hay que implementar esas innovaciones pedagógicas, didácticas, curriculares que favorezcan el aprendizaje. Francia nos dice, es que la universidad responde a las necesidades de la población, es cierto, y eso solamente es viable cuando no limitamos, ¿sí? Cuando vemos oportunidades frente a las situaciones que encontramos, cuando se buscan alternativas de solución diferentes, cuando como tutores estamos abiertos al cambio, a enfrentar retos. O sea, estos son momentos de transformación, son momentos de cambio y nos toca entonces a nosotros frente a lo que no conocemos para prestar un buen servicio, pues indagar, investigar, averiguar, ¿sí? Sobre todo porque no podemos creer que no existe porque no lo conocemos, existe y nos toca indagar para dar un buen servicio en la universidad. Esto que ustedes comentan es valiosísimo. El cómo la educación es ese escenario transformador y dinámico que todo el tiempo nos está poniendo esos retos con lo desconocido, ¿verdad? Porque la diversidad de nuestros estudiantes se expresa de diferentes maneras. Y de pronto teniendo en cuenta esto, me gustaría saber cómo pueden los docentes fomentar un entorno inclusivo en la universidad y qué impacto puede tener más allá del ámbito educativo. Bueno, Diana y Rocío, yo diría que los docentes somos agentes de cambio. Sin lugar a dudas, somos los primeros llamados a fomentar y a favorecer el ejercicio educativo, en el ejercicio educativo, la inclusión. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? El punto de partida tiene que ser el conocimiento del estudiante, poder dialogar con él sobre su proceso, revisar, indagar cuando no están avanzando en sus trabajos, cuando no ingresan a sus espacios de formación, cuando no entregan sus productos o sus tareas. Todas estas son situaciones que afectan el proceso formativo y que requieren entonces que nosotros como docentes efectuemos un debido acompañamiento. Pero ¿cómo? A partir de los aspectos que hemos identificado cuando los caracterizamos, pero también en todas las dinámicas que ellos vienen surtiendo. Y esto es lo que va a permitir que realmente tengamos un entorno inclusivo y que acojamos la diversidad que estamos proponiendo. ¿Verdad, Rocío? Sí, así es, Francia. Yo creo que lo que tú dices va ligado con que nos toca a nosotros retomar nuestro deber ser.
¿sí? Nuestra misión frente al proceso de acompañamiento académico que nosotros tenemos, y ese compromiso. Eso implica conocer para actuar, que es lo que nos está hablando Francia. No podemos actuar si no conocemos, ¿sí? Segundo, yo creo que también es motivar, como por esencia. Eso es fundamental en el docente, es un agente motivador. Y lo otro es brindar opciones para favorecer el aprendizaje. Esos tres aspectos son fundamentales en el ejercicio. Considero que también esto implica preguntarnos nosotros desde qué paradigma estamos nosotros ubicados, ¿sí? Porque si es desde el constructivismo, que nos lo deja claramente en la universidad, pues esto implica aprender con el otro. O sea, yo no me las sé todas. Si yo recibo un estudiante que me genera algunas inquietudes, pues yo aprendo con él, le pregunto a él, le digo cómo vamos a hacer las cosas, cómo es la mejor manera para que tú aprendas. Y así pues aminoramos también como que esas angustias que nos dan como docentes. Entonces, hay que comprender esas nuevas dinámicas orientadas hacia la equidad, hacia el respeto, hacia atender la diferencia y a darle el valor a cada persona y nunca invisibilizar. Comprendo. Me parecen muy valiosas todas estas reflexiones que ustedes nos están compartiendo, porque además es un llamado a recordar todos esos elementos que vienen acompañados a la vocación docente, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuáles creen que serían esas habilidades o esas actitudes claves que un docente debe tener para ser un agente efectivo de inclusión en la universidad? Bueno, a mí me gustaría referirme a las habilidades y que un poco las hemos venido hablando anteriormente y están relacionadas con lo que nos propone el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, nuestro rector en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, quien nos ha venido motivando y guiando para que trabajemos en una perspectiva de ser docentes investigadores en la medida en que aprendamos de las situaciones que vivenciamos y desde allí propongamos rutas de solución a las problemáticas encontradas. También el poder ser innovadores, como pues entender que el cambio es lo permanente, que debemos trabajar el cambio desde lo disruptivo y que ello va a permitir que hagamos un ejercicio docente diferenciador. Aquí especialmente, pues es importante hacer comprensión de que debemos manejar las tecnologías de la información y la comunicación de manera significativa de lo que está marcando el mundo en este momento. Y el último elemento es el que debemos ser docentes incluyentes, porque es la forma de contribuir verdaderamente que al proceso formativo atienda a la diversidad. Es decir, ponernos en la ruta de la UNAD 5.0. Rochi, no sé si tú nos cuentas sobre las actitudes claves de nuestros docentes. Y yo creo que es muy importante, complementando lo que tú dices, mirar un poco ese aspecto socioemocional que es fundamental en todas estas interacciones. Y yo creo que un elemento importante, primero, es la actitud positiva. Es decir, como docentes tenemos que tener la capacidad de ver en términos de posibilidades, en términos de habilidades, en términos de intereses, antes que ver en negativo. Recibo el estudiante, pero le falta, pero es que si lo podrá hacer, pero cómo lo va a hacer. Entonces estamos mirando todo en términos negativos. Y yo debo creer en lo que hago y estar convencido de ello, pues para verme realmente como un sujeto incluyente. Otro aspecto fundamental que también hace parte de lo socioemocional es que debemos ser empáticos. Y empáticos es decir, yo comprendo la situación del estudiante y por tanto indago, amplío el conocimiento sobre él, lo trato con dignidad. Y y respeto, ¿no? Reconociendo que lo que él está sintiendo es real y es válido. No minimizo su situación, pero tampoco pues la magnifico y solo la entiendo. Y además buscamos alternativas para poder facilitar el proceso del estudiante. Y eso quiere decir que lo va a hacer en tiempos diferentes posiblemente, pero lo debe asumir comprometida. No es excluirlo de las actividades. La indiferencia aquí no cabe, está fuera de nuestro foco porque estamos construyendo tejido social, estamos aportando al crecimiento personal y social. Y finalmente, para cerrar esto, yo creo que tendríamos que hablar también de ser asertivo, es decir, de establecer una comunicación clara, fluida con el estudiante que me permite pues avanzar con él. Bien, hemos venido hablando precisamente que para acoger esa diversidad que habitan
en esa naturaleza humana, es necesario entonces contar con esas herramientas que nos comentaba Francia y además con esas actitudes hacia la empatía y el respeto que nos comentaba Rocío. Y esto, por supuesto, pues viene acompañado de muchos retos y mucho trabajo entre líneas, ¿no? Rocío, ¿qué desafíos crees que enfrentan los docentes al tratar de promover la educación inclusiva y cómo pueden superarlos? Bueno, Diana, yo creo que son diversos los desafíos que enfrentamos nosotros como docentes, ¿no? Un primer desafío está dado con la resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio, ¿por qué? Porque nosotros creemos que como lo hemos venido haciendo, está bien, ¿sí? Y porque no vemos como otras alternativas y otras posibilidades y nos aferramos ahí pues a lo que tenemos. Y eso de alguna manera pues nos dificulta, ¿no? El aprender a desaprender todo eso que traíamos. Yo creo que bien lo dice Estanislao Zuleta cuando dice es que el problema de nosotros no es un vacío que desconozcamos, es la llenura. Tenemos muchos elementos y muchas cosas que de pronto están también erradas o son positivas, pero nos cuesta deshacerlas y entonces sufrimos de una llenura incansable, dice Estanislao Zuleta. Y bien, yo pienso que en ese ejercicio pues debemos también entonces lanzarnos a los cambios, ¿sí? Dejar un poco la resistencia. Y otro elemento que nos llama a esto, que son retos, es la cualificación permanente. O sea, no podemos dejar de desaprender lo que tenemos si no estamos en un proceso de cualificación permanente, de lectura permanente, de revisión permanente, de interacción con el otro, de intercambio con el otro. Eso es fundamental. Y otro reto es perder el miedo, ¿no? El miedo a la diversidad, el miedo a enfrentarme a lo que yo generalmente no me he enfrentado, pero que existe, está en nuestro entorno y por tanto nos toca abordarlo. Eso como fundamental. Comprendo, Rocío. Esto es un gran reto el que nos propones porque siempre nos seguimos encontrando con esas resistencias al cambio. Y allí sería como también un llamado a esa vocación de servicio que debe habitar siempre en esta bonita profesión de ser maestro. En ese sentido, Francia, ¿cómo pueden los docentes llevar a cabo un compromiso profesional más allá del ámbito universitario para promover la inclusión? Bueno, Diana, yo diría que cuando nosotros nos apropiamos y estamos convencidos de que la educación es poderosa, que no es una opción, sino la única opción de transformación, entonces las acciones de la cotidianidad dan fe de lo que uno es, de la relación con el otro, del compromiso social, de la necesidad de aportar, construir, seguir siendo promotor de esa convivencia, respeto y valoración de la diversidad en los diferentes espacios donde nos encontremos. No podemos decir que cuidemos la flora, conservemos la diversidad. Yo no puedo decir eso cuando mi espacio es un sembrado de cemento o cuando lo que sale de mí como docente es un rechazo o malestar porque tengo que asumir una tarea que considero que no me corresponde como educador o porque creo que ciertos grupos minoritarios deben ser atendidos por ciertas personas de algunas profesiones de manera exclusiva. Es decir, debemos entender que construir sociedad y sobre todo reconstruir el tejido social es una tarea de todos. Es la única forma de que la equidad y la oportunidad sean reales y que estas no sean simplemente palabras. Muy valioso esto que nos expones, Francia, porque va de la mano de lo que abordábamos precisamente en nuestro primer episodio, y es que así suene reiterativo, la inclusión es un compromiso de absolutamente todos los sectores, todas las disciplinas y todos los docentes, y no solo, como tú decías, del educador especial o del etnoeducador. Todos desde el momento en que decidimos ser docentes, para el caso pues explícito que estamos hablando, que es de la educación superior, pues adquirimos ese compromiso y responsabilidad con la diversidad, con la interculturalidad y con la inclusión. Bueno, y ahí hay muchísimo por aprender, por indagar, por hacer, y bueno, episodio tras episodio iremos nutriendo ese saber, pero para el cierre de este episodio en particular, quisiera saber qué mensaje final les gustaría transmitir a los docentes
y a la comunidad universitaria en general sobre su papel en la promoción de la inclusión? Yo invitaría, Diana y Rocío, a que nuestros docentes tengan presente que la UNAD, pero especialmente la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados, la VISAE, hemos venido avanzando hacia el camino de acercarnos a comprender qué es la inclusión. Y por eso yo los invitaría a que consulten esos materiales que hemos elaborado, esos protocolos, esas rutas de atención desde el proceso de la educación inclusiva y que profundicemos sobre estos temas, porque es importante no solo que los conozcamos, sino que los comprendamos y que entendamos que la educación inclusiva es parte de la tarea que todos hacemos y parte del ADN de la UNAD, aunque no sobra decirlo que debería ser parte de todo docente en el mundo actual, porque esa es la esencia hacia la que va transitando la educación. Bueno, yo me atrevería a complementar algo muy pequeño, porque Francia ha dejado claro muchas cosas, y es que hay que reconocer que nosotros en la universidad hemos venido trabajando muchas cosas en torno a la educación inclusiva. Y entonces primero hay que reconocerlo, hay que hacer lectura y mirar qué vamos avanzando para ir apropiando como docentes. Y segundo, que hay que no olvidar y estar reconociendo permanentemente ese papel protagónico que tenemos nosotros como agentes de cambio, que es el nombre de este episodio, ¿no? Y eso entonces nos invita a nosotros también a aportar a esa transformación de la cultura, a darnos posibilidades y a darle posibilidades a otros para que esto realmente sea diferente y para que nos lleve a lo que es el eje central de nuestro proyecto académico pedagógico solidario. Sí, ser solidarios y construir una sociedad realmente para todos. Francia y Rocío, ustedes nos han dejado muchas reflexiones en este episodio y quiero darles las gracias. Es muy valioso para una diversa actores del cambio que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos con su saber, así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Diana y María del Rocío, y a todos quienes nos han acompañado en este espacio. No, igualmente, muchas gracias Diana por la invitación y Francia por haber compartido este espacio conmigo, muy amables. A todas las personas que nos vienen acompañando episodio tras episodio, muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes oficiales de nuestra Universidad UNAD usando el hashtag #MásUNAD, más equidad. Les esperamos en nuestro próximo episodio y muchas gracias. Hasta pronto.